El día de hoy conversamos con una autoridad en el tema petrolero. Ya lo mencionamos cuando hablamos de la premiación de Raúl Gorrín como un tema fundamental para nuestra nación. Y qué mejor que hablar con José Torojardi. Cuando hablamos de petróleo, sin duda alguna, y de economía, tenemos que voltear la mirada hacia este experto. Bienvenido a nuestro programa y una pregunta obligatoria. ¿Qué va a pasar con la economía venezolana de seguir los precios del petróleo en este nivel? ¿Y qué pasa con los países monoproductores que dependíamos solos del petróleo? Bueno, yo diría que tal como habló Gorrín, el mercado está funcionando. Los precios bajos del petróleo sacaron del mercado a muchos productores ineficientes y por lo tanto pareciera que ahora la demanda va a permitir que los precios suban un poco. El problema es que aquí tenemos dos escenarios, uno bueno y uno malo. Lamentablemente nosotros estamos ubicados del lado malo de la escena. ¿Por qué? Porque no manejamos bien la renta petrolera. Durante muchos años percibimos los ingresos más altos de la historia por materia petrolera y en lugar de transformarlos, de invertirlos en una economía que fuese autosustentable, las transformamos en un populismo exacerbado, porque el gobierno, el presidente Chávez sobre todo, parecía creer que los precios del petróleo iban a durar altos para siempre. Y no fue Claro, así. tal es el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos y otras naciones. Por ejemplo, Kuwait, que vive una invasión por parte de Irak, le queman sus pozos petroleros y sin embargo aplica políticas económicas eficientes para Así es. aprovechar la situación. Así es. De manera que lamentablemente nosotros desperdiciamos la oportunidad de oro que teníamos para dar un gran salto cualitativo hacia el progreso y hacia una economía sustentable capaz de solucionar los problemas sociales. Ahora nos van a tocar las verdes, las maduras las desperdiciamos. Con todo y eso yo soy optimista con respecto a Venezuela, porque es evidente que quizás de aquí vamos a haber aprendido una lección. No podemos depender tanto del petróleo. Tenemos que entender que vamos a reconstruir a Venezuela, pero no con esta excesiva dependencia del Claro. petróleo. No podemos pensar en que vamos a seguir siendo un país monoproductor y dependiente exclusivamente del petróleo. Tenemos que abrir las puertas a la inversión, no solo en petróleo, sino en los demás sectores de la economía, para reconstruir esta economía que sigue estando llena de oportunidades, porque lo está, pero no tiene ninguna oportunidad si insistimos en un modelo que nos llevó a este fracaso inmenso que estamos viviendo en este momento. Es importante destacar que en reiteradas ocasiones la Organización de Países Exportadores de Petróleo, luego de la caída tan abrupta de los precios, ha intentado reunirse y llegar a una solución respecto a los precios una vez por solicitud del presidente, inclusive Nicolás Maduro, que en una gira realizada por los países petroleros insistía en que había que adaptar los precios a la realidad internacional. ¿Qué pasa con este viaje del presidente Nicolás Maduro, con esta insistencia y con la Organización de Países Exportadores de Petróleo? ¿Por qué las reuniones no han dado el resultado que el presidente Maduro insiste en tener? Bueno, porque el presidente Maduro no tiene la menor idea de cómo funcionan los mercados petroleros. Él creía que él iba a ir allá a la Unión Soviética, iba a ir a Rusia y le va a decir, vamos a congelar toda la Claro, esto es producción. una relación oferta-demanda, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que resulta que Arabia Saudita tiene un problema milenario de más de 1.300 años de antigüedad con Irán. Es un problema entre chiíes y Chiitas y suníes, suníes, claro. chiitas y sunitas. Así es. Y resulta que llevan 1.300 años odiándose. De manera que ahora Arabia Saudita, Irán, que tenía varios años, se le venían aplicando sanciones económicas porque se temía que estuviese desarrollando armamento nuclear, le levantan las sanciones económicas y tiene que recuperarse. Entonces, si le van a decir que este es el momento en que tiene que congelar su producción petrolera, como es natural, dice que no. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el acuerdo que querían llegar, que estaba tratando de convencer Venezuela, Arabia Saudita y a Rusia, estaba basado en que ninguno de los productores de la OPEP aumentase la producción. Por supuesto, eso indica una gran ignorancia del presidente Nicolás Maduro acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente. Por supuesto. Los mecanismos eran otros, pero ese en particular no tenía ninguna oportunidad Claro, hay un tema importante también. Muchos han planteado la salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Yo sé porque he estado atento a todo lo que escribe en las redes sociales y por supuesto las publicaciones, que eso para usted no es factible. Sin embargo, hay países que no están dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y su condición como países petroleros es distinta. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia, ¿sí?, entre las posibilidades de un país OPEP y un país no OPEP?
y qué posibilidades hay de que Venezuela salga. Mira, es que lo que se planteó es un cambio estructural de los mercados petroleros, en el cual la OPEP va a seguir jugando un papel muy importante. Pero el papel que va a jugar de aquí en adelante la OPEP no es aquel de que cada vez que bajen los precios recortamos producción para manipular la oferta y por esa vía que aumente la demanda. No, eso ya no se va a lograr, porque dentro de este cambio estructural que se produjo en el mercado, si ahora suben los precios, lo primero que va a pasar es que va a aumentar sustancialmente la producción petrolera en los Estados Unidos a través del petróleo de lutitas, del fracking. Claro. Pasado determinado nivel, inmediatamente empieza a ser rentable y empieza a aumentar la producción de ese tipo. De manera que esa no es ya la salida. Los precios van a aumentar, están aumentando, pero están aumentando porque está operando las normas del mercado. Y el mercado no es manipulable en este momento. Es decir, están atendiendo una necesidad, sí se está vendiendo el petróleo, ese petróleo tan exacerbado que está produciendo Arabia Saudita, que además es el más costoso porque es liviano, ¿está siendo utilizado, se está vendiendo, está saliendo al mercado? Sí, es un petróleo de muy buena calidad, no es el más costoso, es el de precio más alto, pero es muy Exacto, barato de producir. Exacto, sí, Sus sí. costos de producción son Es correcto. inferiores, lo cual le da una ventaja a Arabia Saudita. Pero es evidente que en estos últimos años de precios bajos, lo que ha pasado es que Venezuela y otros países decían, vamos a recortar producción, y Arabia Saudita decía, no, nada de eso, vamos a copar el mercado. Y eso es lo que venía haciendo Arabia Saudita. Claro, con una reserva de unos 900.000 millones de dólares, ¿sí? Y con países vecinos que tienen reservas también para vivir muchísimos años sin petróleo, para ellos no perjudica tanto su estabilidad económica. Sin embargo, Porque ellos preferían garantizar la participación en el mercado. claro. Mira, Venezuela tuvo un fondo de estabilización macroeconómica. De hecho, lo diseñamos nosotros de PDVSA cuando yo estaba allí. ¿Y qué hacía ese fondo? Cuando los precios pasaban de determinado nivel, por ley se estaba obligado a ahorrar el excedente y depositarlo en una cuenta que nada más podía ser utilizado cuando los precios bajaban del promedio de los últimos 5 años. Si Venezuela hubiese hecho eso, que en el fondo es lo mismo que hizo Arabia Saudita y que hicieron los países árabes del Golfo, no estaríamos Claro. en este atolladero económico en que estamos ahora. Sí, pero es que además el problema en Venezuela no es nada más el precio del petróleo. Aquí hay un problema de producción inclusive. Muy serio. La producción ha caído. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Por qué cayó la producción? Bueno, la producción cayó por varias razones, empezando porque por allá en el año 2003 despidieron a 20.000 trabajadores de PDVSA. Esos trabajadores tenían en promedio 15 años trabajando para la industria, o sea que agarraron, si multiplicamos 20.000 por 15 años en promedio, 300.000 años de experiencia y conocimiento y los lanzaron al cesto de la basura. El promedio, eso era el 50% de todos los empleados de PDVSA, pero resulta que era el 75% de la nómina mayor, que es donde se acumulaba la mayor parte del conocimiento. De manera que descerebraron a PDVSA y hoy en día PDVSA está pagando las consecuencias. Pero además politizaron a PDVSA. En PDVSA no se hablaba de política y resulta que agarraron a PDVSA, le despidieron a la gente, pero después la invadió la política. Le cambiaron el objetivo a PDVSA, dejó de ser una empresa petrolera para ser una especie de brazo del PSUV, que se dedicó a construir viviendas, a sembrar yucas, a importar alimentos, a miles de cosas que no tenían nada que ver con petróleo. Bueno, hoy en día estamos pagando las consecuencias de eso. Doctor Torojardi, quisiéramos hablar con usted mucho rato más. Sin embargo, sabemos que usted tiene ocupaciones y pues tuvimos que comenzar el programa con entrevista, pero quiero que se presente dos escenarios para cerrar nuestra entrevista. El escenario de la proyección positiva y el escenario de la proyección negativa. ¿Qué va a pasar en Venezuela y en el mundo respecto al petróleo? Ok, si se mantiene el modelo actual, el escenario es absolutamente negativo, porque esto no funciona. Okay. Con un cambio de modelo, el país tendría oportunidades de recuperarse. Les voy a dar un ejemplo que tiene que ver mucho con PDVSA de por qué el país no funciona. Está tan endeudada PDVSA, está tan endeudada y tan comprometida que no está pagando sus deudas comerciales. Y algunas de las empresas de servicios más importantes, Schlumberger, otras que son vitales para mantener la vitalidad de los yacimientos, se están yendo del país porque no cobran. La gente teme que pueda no pagar tampoco PDVSA los bonos que se vencen a lo largo de este año. Y se dice que por consejo de Alfredo Serrano, este militante de Podemos, que es el gran asesor del gobierno, Podemos de España, que es el gran asesor del gobierno hoy en día, se dice que él está planteando un canje hostil de los bonos de PDVSA.
¿Qué es eso un canje hostil? Agarrar a los tenedores de bonos y decir, no te voy a pagar, sino que te voy a cambiar los bonos por otros con un perfil diferente. ¿Cómo solucionamos esta situación? Bueno, con un cambio de modelo. Con un cambio de modelo. No queda otro recurso que el país vaya por sus cauces constitucionales a hacer las cosas que racionalmente se deben hacer en un país y una economía, abrir, generar confianza, abrir las puertas a la inversión en todos los sectores, y el país tiene un gran potencial de recuperación. Claro, aquí hay un factor importante. En una realidad normal, una guerra como la guerra en Siria aumentaría los precios del petróleo. Claro. Sin embargo, en un conflicto como el de Arabia Saudita e Irán, chiitas y sunitas, que es perenne, que es histórico y que además invade el Medio Oriente, luego de que además le controlan a Irán su fuente principal de economía, que era el tema nuclear, ahora quiere apostar por el petróleo y Arabia Saudita lo limita para que no pueda seguir avanzando como potencia en el Medio Oriente. Sin embargo, esa realidad no existe. Quiero una última pregunta. ¿Hay solución? Todo tiene solución. ¿Es recuperable? Sí, es recuperable. Claro que es recuperable con racionalidad. Sin racionalidad no hay recuperación posible. En Brújula Internacional estaremos atentos a usted, a sus análisis y por supuesto a ver si vamos a recuperar esta situación o no. ¿Sí? Sí podemos. Así es, así es. Bueno, y nosotros seguimos con la esperanza de solucionar esta situación también. Vamos a aportar desde acá, desde este espacio, desde esta pantalla, todos los conocimientos necesarios para poder lograr lo que Venezuela debe lograr en temas petroleros. Muchísimas gracias Encantado, por estar con encantado, nosotros. Un placer.